Mis muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este video hoy, Lucy, está dedicado a esos ecuatorianos. Bueno, como que hay ecuatorianos que aman a México. Sí, es como una relación amor-odio, ¿no? Porque pues al final somos latinos, siento que hay mucha afinidad entre nosotros como tal, pero pues también están las cosas que hacen a veces nuestros gobiernos que pueden llegar a causar esa tensión entre países. Bueno, esta vez vamos a estar viendo un video del canal Ecuador en Directo TV que titula "Siento sana envidia por el gobierno de México". Roberto Marchán. ¿Quién es Roberto Marchán? ¿Quién es ese hombre? Es un coronel del servicio pasivo de la Fuerza Aérea. Ajá, ¿sí? Y ok. vamos a ver por qué es que siente esa sana envidia por el gobierno mexicano. Eso nos da a entender que México está haciendo las cosas bien y que a nivel mundial se está notando. ¿Que nos está haciendo ver o que nos confirma una vez más? Creo que nos confirma una vez más. Coronel, quiero pasar a otro tema, a lo de México ya, para ir a la parte final de esta entrevista. La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su mañanera, supo responderle al presidente Daniel Noboa, que fue a una entrevista cuando estuvo en los Estados Unidos, en TV Azteca, este medio que es de la ultraderecha mexicana. Allí los periodistas le preguntaron a Claudia Sheinbaum que qué pensaba el pedido de tener nuevamente relaciones comerciales con México por parte del presidente Daniel Noboa. Quiero poner un extracto de lo que dijo Claudia Sheinbaum. Ella responde y luego también responde el canciller mexicano para tener su análisis, coronel. Y por último, retomando el tema de Ecuador, incluso el presidente ha tratado de llegar a volver a retomar estas relaciones, incluso no hemos recibido ninguna solicitud formal. Ok. Y en agosto se viene una nueva presentación ante la Corte, inclusive México estuvo dispuesto, pues tenemos entendido, de abrir estos canales para poder solucionar el conflicto. ¿Qué presentarán ustedes en esta réplica que ustedes van a presentar ante la Corte? ¿Quieres presentar? Con su permiso, presidenta. Yo creo que la presidenta fue clarísima. Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación. Y ¿recuerdas que en el video anterior dijimos que estaba quieto el tema entre México y Ecuador? Con la Corte de la Haya. Ajá. Ahí ya estamos viendo que no está tan quieto, que pues sí se siguen haciendo los procesos, pero pues es algo dispendioso, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia. Invaden nuestra embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México. Y da lo que decían los periodistas de convenciones de las que ambos países somos ecuatoriano aquel día. Entonces, pues hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que pues obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones. Hay en efecto un juicio ante la Corte Internacional de Justicia que está pues en un proceso de desahogo de argumentos. Se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México. Habrá otro desahogo de argumentos en agosto y son de hecho dos juicios, uno que interpuso México por todo lo que ya expresé. Ecuador interpone otro por lo que ellos consideran
que es el otorgamiento de asilo que se hace contrario al derecho internacional. Nosotros, pues, en ambos casos estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera. Bueno, ahí estaba es que el canciller. En caso que no le dieran la razón a México, el problema continúa y se va agudizando más. Entonces, la Haya, este organismo, tiene que buscar cómo solucionar esto. Claro. ¿Sí? Pero si Ecuador en el momento, como lo dijimos en el video anterior, hubiera pedido esa disculpa, ese perdón, hubiera reparado esos daños. Antes de que pasaran ya estas estancias, Sí. porque es que cuando se pasa una estancia de estas es porque no se pudieron negociar o no pudieron llegar a una conclusión factible para ambos bandos, por decirlo así. Porque pues uno sabe que Ecuador sí o sí, pues él incumplió la ley, eso se sabe, y que por ende México tenía todo el derecho de presentar cargos en contra de él. Sin embargo, Ecuador no va a ceder. Entonces, pues sí o sí tenían que llegar como a estas instancias para ver qué se iban a determinar. También hay algo importante, Lucy, es que mientras el gobierno de Ecuador continúe el mismo gobierno, no va a haber ninguna relación con México. Eso sí, así la haya falla a favor de México, las relaciones van a quedar rotas. Claro. Porque va a haber esa zozobra, como ese padre ahí, como ese ustedes allá y nosotros acá. O sea, va a ser muy complicado. Y lastimosamente tenemos que decirle esto a los hermanos ecuatorianos, que son los más afectados en todo esto. No, y además lo que dices es verdad, no pueden tener una comunicación porque hay un conflicto que está ante la justicia y hasta que no culmine esto, pues tampoco es que puedan llegar realmente a hacer una conciliación. Sí. Mexicano. ¿Cuál es la lectura del coronel Roberto Marchán sobre la respuesta que le da México al presidente Daniel Noboa? Mire, Jaime, pongámoslo en varios ámbitos. Pero una sana envidia ver lo que es un verdadero gobierno versus lo que nosotros tenemos acá. Entre su presidenta y sus voceros, la diferencia que hay acá. La presidenta de México es una ingeniera y doctora en ingeniería, escrito más de 100 artículos técnicos y es una política de larga data, más de 26 años de actividad política. Es decir, es una persona que se para delante del escrutinio de los periodistas todos los días en la mañana, a dar explicaciones a los periodistas y al pueblo acerca de lo que hace o no hace un gobierno, versus lo que nosotros tenemos acá. Un señor que si no es una entrevista pautada. Es que todos los días tener información para dar, llevar su gabinete, mostrar qué se está haciendo, muchacho, eso es de resaltar y de aplaudir. Y este es un mensaje contundente para la oposición también. Fíjense en esto. ¿Cómo lo está haciendo? O sea, se entiende que un gobierno siempre busca esconder cosas. Sí. ¿Sí? Pero con tanto ir a una mañanera es muy difícil esconder. Porque al final, ¿qué argumento vas a llevar? De todo lo que se está hablando, de todo lo que pase, se va a hablar ahí. O sea, es decir, por ejemplo, el presidente ecuatoriano dio sus declaraciones, lo primero que hicieron en la mañanera fue preguntar sobre eso. Sí. Entonces, sí o sí, siempre vas a estar como en ese filito entre lo que se puede llegar al malinterpretar y lo que les puede llegar a gustar o todo esto. ¿Sí me entiendes? O sea, es que estás... No, es mucho riesgo. Y tomar información de aquí, de allá, de todos lados al mismo tiempo. Porque y la cosa es que se puede descontextualizar. Porque la gente malintencionada puede coger solo fragmentos de eso. Entonces es hablar de tal manera de que sea muy coherente y muy entendible y que la gente no pueda llegar a sacarlo de contexto. Sí. Con gente que se le simplemente poco falta para que se arrodille y le pongan a él en un altar. No da entrevistas, que no es capaz de sostener un discurso de más allá de 1 o 2 minutos y seguramente bien repasado. Entonces estamos hablando de dos realidades completamente diferentes. Ahora,
El problema que tenemos con México es un problema absolutamente generado por un gobierno irresponsable que no miró el entramado de la legalidad internacional que le obligaba a respetar la inviolabilidad que tiene una embajada respecto de los otros países, algo que son fundamentos básicos del derecho internacional y de la convivencia entre países. Imaginemos que el día de mañana todos los países del mundo consideren que es lícito meterse a la embajada de otro país para cualquier cosa, por cualquier razón, porque él considera que es así o como guste. Entonces, por un objetivo de carácter político, porque lo que querían hacer aquí es posicionarle a Jorge Glass como el enemigo al que hay que defender y satisfacer el hambre de sangre de los anticorreístas, porque eso es lo que son, casi como perros de presa, el hambre de sangre que tenían. Lo que hizo es invadir una embajada, invadir prácticamente un país que en otras épocas del mundo era incluso un casus belli. Era la posibilidad de una guerra entre dos países. Es que sí. Muchas guerras se dieron por este tipo de circunstancias. Entonces, estamos viendo una disparatada acción que se maneja aquí hacia el interno. Lo dijimos cuando pasó en un principio este incidente. Dijimos, eso era para que hubiese ocasionado una guerra, o sea, era la excusa perfecta para esto. Y Alno lo supo hacer muy bien, lo manejó demasiado bien, pero otro gobierno no lo hubiera manejado tan bien. No. Hubiera replicado, bueno, usted me atacó, yo también ataco. Y tenía todo el derecho y todos los argumentos del mundo para hacerlo, porque es que ya lo habían atacado. Es primero. Que si eso hubiera sido con un gobierno, digamos, en Colombia, esto se hubiera ido más lejos, sí. Se hubiera ido más lejos. Y no se hubiera ido por las vías de hecho, por donde se juegan los. Esto hubiera sido diferente. Conmigo como presidente, Dios mío, mejor no. Hacía rato ya solucionado eso. Chicos, simplemente nos están hablando de que cómo ellos están siguiendo el debido proceso en el ámbito internacional, en lo que queda del derecho internacional que lo está dinamitando también Estados Unidos, para poder alcanzar los objetivos de que se mantengan el respeto a la inviolabilidad de las embajadas, que obviamente todos los países van a votar a favor de eso. Ahora, Ecuador contraatacó, entre comillas, lo inteligentes que son, aduciendo de que Jorge Glass había sido dado asilo político indebidamente. Mire, está absolutamente claro. Risa. Está absolutamente claro en la doctrina de este tipo de cosas internacionales, de que al país que se le pide y otorgue el asilo es el que juzga si es que fue o no fue debidamente acusado a tal persona. Miremos a toda la gente que quiso matar Pinochet, la junta militar de Argentina, etcétera, y que lograron salir a través de las embajadas. Imaginémonos de que eso hubiese, ni siquiera los dictadores más sanguinarios que hemos tenido en nuestra Latinoamérica han sido capaces de violar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Pero vino acá un oligarca su única su único mérito, se me va hasta la palabra. Yo quiero preguntarle al pueblo ecuatoriano que nos ve, ¿ustedes están a gusto con todo esto? Respondan aquí abajo, ¿sí o no? Y no tanto con el problema que está pasando, porque al final muchas personas dicen, bueno, sí, están peleados, pero eso no nos afecta a nosotros. Con lo que está pasando realmente en su país, ¿qué tanto les ha afectado o qué cambios han visto ellos después de este incidente? ¿Realmente la vida continuó normal? ¿O sí hubieron esos cambios fuertes que dicen, México era parte importante de nosotros? Son dos preguntas, chicos, ahí, dos preguntas. Es el haber nacido en cuna de oro, es decir, haber ganado la lotería de la lotería de nacimientos. Eso es el único mérito que tiene esta persona que ocupa la presidencia del Ecuador. Entonces, es hasta ocioso y da indignación ver cómo se manejan este tipo de cosas, Jaime. Quiero entrar un poquito a la política social. No sé si me equivoqué, pero ustedes me van a corregir. Que las fuerzas militares ecuatorianas no están de acuerdo con su presidente.
Ojo, coméntenos aquí abajo. ¿Por qué? Porque las declaraciones que él da, Pero según, o sea, lo que entiendo es un coronel en reserva, o sea, sí, es una persona pero- que ya salió. O sea, él nos habla también desde el punto de vista pero... de persona que estuvo en la política, que supo de eso, pero también desde ciudadano, imagino No, yo. pero él tiene influencia en las fuerzas militares. Claro, sí, obvio. Entonces, eso a mí me da a entender que gran parte de las fuerzas militares ecuatorianas no están de acuerdo con esto. También Me da a puede entender. ser, puede ser. De México. Y la ¿Cómo reserva analizar es respetada. el Sí, trabajo es verdad. que viene haciendo desde la época de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en su gobierno, y el gobierno de Claudia Sheinbaum? De acuerdo a estadísticas que he leído, en el gobierno de AMLO más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Y en el gobierno de Sheinbaum, si no me equivoco, eso me da el internet, que han salido de la pobreza. ¿Cómo analizar el trabajo que vienen haciendo estos dos gobiernos, que de alguna manera se ven los resultados cuando van a una elección, que ganan con una amplia mayoría? Mire, Jaime, uno de los objetivos principales, si no el objetivo principal de un gobernante en cualquier parte del mundo, debe ser la seguridad de su estado, es decir, la supervivencia de su país, Ujú. para que siga existiendo, porque los estados también desaparecen, son invadidos. Sí, Veamos es lo que verdad. está pasando con Irán ahora mismo, que está siendo atacada por la mayor potencia del mundo. El mayor interés es la seguridad de un país y el desarrollo de su gente. Sí. Porque si la gente no se desarrolla, si nuestras personas, nuestra gente, nuestra población no se desarrolla, no puede tener un futuro. Un país no tiene futuro si su gente no se desarrolla. Sí. Y eso es tener una visión de futuro de un país. Pero estos gobiernos, como los que tenemos, los gobiernos de derecha, nos han metido en la idea, en la cabeza, lastimosamente en eso han sido muy efectivos, en el meternos la idea de que el pobre es pobre porque quiere, de que el Estado es un Estado de obeso, de que no se requiere el Estado, que aquí vivamos la ley de la selva y todos contra todos, y el que salga vencedor de eso será porque se lo merece y punto. Y que cualquier persona que requiere del apoyo del Estado para salir adelante es simplemente un vago, un incapaz y debe ser exterminado por poco. Darwinismo social. Nos han metido en la cabeza eso, lastimosamente. Es algo difícil de entender, pero mucha gente piensa así y está convencida de ello. Es difícil de sacarles eso de la cabeza. Pero un Estado que realmente quiera sobrevivir tiene que trabajar por su gente y tiene que proveerle de educación. Sí, señor. Una gente educada, tiene que proveerle de capacidades mínimas de sustentación, salud, una seguridad pública. Y para eso se requiere tener medidas que logren alcanzar esto. Desarrollo económico por una parte, pero redistribución de la riqueza por la otra parte. Pero lo que nos ofrece la derecha, lo que nos pide la derecha es, no, lo único que importa es el desarrollo económico, vendamos todo lo que tenemos, los Reducir recursos ministerios. naturales. Sí, vendamos los recursos naturales, que vengan, se lleven el oro, que se lleven la plata, se lleven el petróleo y que nos den migajas, no importa, porque Tristemente cierto. esas migajas llegan a mi bolsillo y yo soy cada vez más rico. Y Sí. ustedes ahí vean lo que hacen con su vida. Entreguemos soberanía. Eso es básicamente lo que hacen. Sí. Entonces ahí lo que vemos es la diferencia entre un país y un Estado que planifica sacar a su población de la pobreza versus un Estado que lo único que hace es enriquecerse, porque esos son los estados oligárquicos, enriquecerse más a sí mismos y a su camarilla de cómplices, no a la gente. Y eso lastimosamente debemos en algún momento darnos cuenta. En este rompimiento de relaciones con México por la invasión que se hizo a su embajada en Quito, ¿quién termina perdiendo más? Qué buena pregunta. Ahí ya me están Nosotros, respondiendo. Jaime, porque si vemos la balanza comercial entre los dos países y qué es lo que un país importa del otro país, aquí nos vino con la peregrina idea, sobre todo con el problema con Colombia, de que nosotros habíamos salido beneficiados porque ahora importábamos menos de Colombia. O sea, ideas peregrinas hasta en el ámbito económico. O sea, si uno quiere mejorar la balanza comercial, debe producir más y mejor para poder exportar más y mejor a otros países. Claro. No cortar simplemente lo que importamos. Más aún cuando lo que importamos suelen ser
elementos indispensables para diversas cosas en nuestro país. ¿Qué importábamos de México, por ejemplo? Medicina. Importábamos medicinas, importábamos insumos para la industria, importábamos insumos para la agricultura. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que buscar medidas alternativas, otros mercados que probablemente son más costosos y eso la India. Eso es la India en el ámbito de medicamentos, pero así también el ámbito de insumos de insumos automotrices, de industria, etcétera. Y eso hace que nuestra inflación crezca. Claro. O sea, no tiene ni siquiera un sentido económico. Por eso es que yo digo, este gobierno ni siquiera es un gobierno neoliberal, ni siquiera es un gobierno liberal, es un gobierno oligárquico, que no tiene un objetivo de país, no tiene una visión de país, solo tiene una visión de negocios para sí mismos, y eso es todo. Uf. Y hace algún tiempo dijo el presidente... Esta frase que este hombre dijo me identifica y la puedo relacionar en mi pueblo. La gente solo tiene visión para ellos mismos. Sí, no tienen visión para los demás, para mejorar la estabilidad económica, social del municipio. No. Solo para ellos. Son ellos. Negociantes. Son negociantes. Y el Señor lo dijo. Yo estaba buscando esa palabra. Las declaraciones que dio. Qué bueno que eso es para arreglar el tema con México de comerse unos tacos y unos ceviches, ¿no? O sea, hasta dónde eso me parece que fue una falta de respeto, ¿no? Después de que tú agredes, intentas arreglar las cosas como que ha sido una pelea personal nada más. Mire, Jaime, tenemos un gobierno que está que constituido por primates, respetando a los primates. No solamente se ve eso en los dichos o lo que dice el presidente de la República, se ve en lo que dicen los asambleístas de ADN y muchos de los ministros, las cosas, cómo manejan la retórica, el discurso. Simplemente ya resulta hasta cansado y ocioso tratar de entender su lógica. Y desde mi punto de vista, lo único que podemos sacar en conclusión es que este gobierno no necesita colaboradores, necesita aduladores y cómplices nada más. Personas que le aplaudan. Quiero agradecerle por el tiempo, Roberto. Sí, señor. Gracias a usted, Jaime, gracias, Carlita, y un saludo. Qué buen video, chicos. Me encantó. Me gustó mucho la entrevista. Preciso de ellos estuvimos viendo la otra vez qué era lo que había dicho el presidente ecuatoriano. Incluso hablamos del tema, pero siento yo que él tiene una perspectiva más amplia y es así, o sea, no es solo pelear por pelear con los países porque se me dio la gana y ya, sino qué hay detrás de esos conflictos que estás creando. Y lo que... ¿Y si la pelea es por orgullo o es por beneficiar verdaderamente tu país? En este caso yo lo veo más orgullo. Por ego, como decir, yo soy el chacho, yo soy el... En un principio fue por ego, ¿sí me entiendes? Yo me metí ahí, saqué al que tenía que sacar y yo soy el mandamás y este es mi país y aquí mando yo. En principio fue ese ego, ahora es ese orgullo, sabe que la cagó, sabe que necesita de México, pero no lo va a reconocer, entonces él minimiza todo. Él sí reconoce, pero sabe que sacando a Jorge Glass de la cárcel se le vienen más problemas encima. Sí, o sea, él no lo va a hacer. Ya se va a ir por el piso como una rata y como lo que es, ¿sí? Entonces eso va a pasar con él. Entonces, ese ego no lo va a tirar a rodar. No. No lo va a tirar a rodar. Y no le va a dar esa oportunidad a México y a nosotros de decir que falló. Sí, que no pudo. ¿No? Que no pudo. No lo va a admitir. Sí. O sea, él va a salir de ese gobierno si Dios quiere y si los ecuatorianos quieren, porque no sé si puede seguirse reeligiendo. Me imagino que sí. Pero él va a salir, bueno, si es que llega a salir de ese gobierno, y va a seguir afirmando que él siempre tuvo la razón, que lo que él hizo estuvo bien, por más de que haya roto las reglas que hayan sido, estuvo bien porque era necesario para la justicia de su país. Sí. O sea, para él va a quedar así. Bueno, chicos, un abrazo, no olviden suscribirse, activar esa campanita y recuerden que el video lo tomamos del canal Ecuador en Directo TV para que vayan, se suscriban, lo apoyen. Si desean ver este video sin ningún tipo de interrupciones, pueden dirigirse directamente a este canal. Me imagino que la entrevista completa también estará ahí, sí, para que sepan un poquito de qué fue lo que se habló. Esto era un fragmento que ellos subieron. Y bueno, chicos, cuéntenos aquí abajito ustedes qué opinan de todo este tema. ¿Realmente sienten que
¿El gobierno ecuatoriano merece otra oportunidad o es mejor dejar todo en instancias de La Haya? Bueno, Cuéntenos chicos, un aquí abrazo. abajito. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan. Oiga, comenten. vámonos. Chao.